Es 5 de junio del 2024. Bienvenidos. Este es nuestro programa Conciencia Ambiental, salvando a nuestro planeta para salvarnos a nosotros mismos. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, en el Escarabajo Radio, la radio que se ve con ayuda y colaboración de nuestra amiga Aida Rodríguez. Y nosotros queremos interactuar con ustedes a través del chat del programa y también del WhatsApp 33 29 91 02 85 para que participen en las cortesías. En este caso tenemos libro, tenemos, si no el egipcio, tenemos destellos de luz, tenemos también escritos de Urania, tenemos algo de Tlajomulco, tenemos historias de vida de artistas importantes del Renacimiento y bueno, también tenemos las frecuencias de vibración de nuestro dispositivo Shili, una escaneo físico y emocional de este dispositivo. Si ustedes me contestan en el WhatsApp cuál parte del programa les sirve, les gusta, les interesa, lo pueden aplicar o les es útil. Bien, pues nosotros tenemos un invitado de lujo el día de hoy, nada menos que está el doctor Rogelio Ríos González. Bienvenido. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Feliz de estar aquí y de poder platicar un poquito acerca de uno de los temas que más me apasiona. Y desde luego que va a ser súper interesante el programa porque el tema que vamos a abordar es la verdadera astrología. Por lo tanto, hoy vibramos en la frecuencia que nos da la irradiación de los astros. Pero es real, así es, efectivo. Pero hablando de astros y hablando de días, hoy estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Y todo esto tiene que ver cómo aportamos nosotros al medio ambiente. Deberemos de actuar, nada de cruzarnos de brazos. Nos necesita nuestro planeta, nos necesita nuestro medio ambiente y en esta trinchera donde estamos es desde la raíz, desde la conciencia, cómo vamos a reaccionar y adelante con la acción que tenemos que llevar a cabo para salvar a nuestro planeta que está en caos y definitivamente aplaudiendo y ayudando y colaborando con las aportaciones de todas las asociaciones que están en esta función, en cuanto queremos unirnos todos al respecto. Sí, tenemos que salvar a nuestro planeta para salvarnos a nosotros mismos. No le estamos haciendo favor a nadie si no tenemos planeta. ¿Dónde vamos a vivir? Si el planeta no tiene aire oxigenado, porque es el oxígeno el que nos permite y nos da vida, ¿cómo vamos a respirar? Se enferman nuestras células necesitan ese oxígeno y si no tenemos agua pura, limpia, ¿cómo vamos a beber? Necesitamos de todo lo que la naturaleza nos brinda. Y bueno, no me voy a extender más por motivo de que necesitamos nuestro tiempo para escuchar este tema tan interesante, ¿cuál es en sí la verdadera astrología? Pero bueno, nuestro doctor Rogelio él primero nos dice que estudió ingeniería y que él estudió derecho y economía, que nada tienen que ver con la astrología. Pero ¿eres ingeniero, eres abogado y eres economista? ¿O nada más comenzaste o no continuaste? Estudié ingeniería industrial, después hice políticas públicas, después hice programas de doctorado en economía. Entonces, ¿tienes las tres licenciaturas? No, es una sola licenciatura y son 2 doctorados. ¿Y cómo fue que te incursionaste o estuviste trabajando algún tiempo en algún periodo de tu vida en esas actividades? Todavía trabajo para gobiernos haciendo algo de consultoría y evaluación de uso de recursos públicos federales.
para entidades como Nuevo León, Tamaulipas y un poquito hemos trabajado con Jalisco. Y entonces lo de la astrología, ¿cómo Lo se de la va astrología dando en tu surge de vida? una manera muy interesante porque por ahí del año 2002 fue una etapa en donde tuve algunas pérdidas y yo quería encontrar una explicación razonable a por qué había cosas que si ya había yo tenido ya avanzadas, empezaron como a salir mal, ¿no? Y entonces llegó a mí un libro que se llama Rahu y Ketu. Al principio fue un libro enigmático, porque Rahu y Ketu son los nombres en sánscrito de los nodos lunares, es decir, era un libro de astrología hindú. Cuando lo empecé a revisar no entendí nada, pero sí alcancé a percibir el enorme alcance de esta ciencia maravillosa. Es una ciencia antigua, muy interesante, y desde el 2002 a la fecha me he dedicado a estudiarla. Pude importar libros, sí, importé libros de España, de Estados Unidos y de la India. Encontré un autor de nombre Bipin Behari que falleció no hace mucho. Traje su colección y la verdad abrí los ojos a este mundo maravilloso de la astrología védica. Védica porque proviene de los libros de los Vedas, entonces es la astrología más antigua. Y es lo que en verdad somos, lo que en verdad sí, porque tenemos. La palabra védica es el origen o la raíz de la palabra verdad e incluso también de la palabra conocimiento. De hecho, cuando Jesús dijo la verdad te hace libre, también se refería al conocimiento. No, definitivamente. El saber que sabemos todo lo que sabemos, pero pretendemos ignorarlo. Así es. Ajá. Por eso el tema de hoy de la verdadera astrología hace referencia a un pequeño análisis respecto de qué es la astrología, para qué sirve y cuál es la astrología que más nos puede ayudar. Porque hay diferentes escuelas de astrología y básicamente las podemos dividir en dos. La astrología antigua. Muchas personas se confunden con las cartas astrales que salen en los periódicos o en las revistas. Horóscopos breves que se refieren a un solo signo de 12, como si hubiera 12 opciones de destino y como si las personas fueran un solo signo. Esa es una simplificación exagerada que facilita a nivel comercial pues poner en una revista un texto para que la gente de alguna manera se identifique con lo que dice ahí, pero en realidad eso no es astrología, es demasiado simplificado. En realidad los astros nos aspectan todos simultáneamente, pero según la fecha de nacimiento es donde más. De acuerdo a la fecha, lugar y hora en la que nacimos, la configuración energética del cosmos, planetas y constelaciones nos irradian con una combinación de energía que nos acompaña toda la vida y de acuerdo a cómo los astros se van moviendo, pues nos van influyendo de diferentes maneras. No, fantástico. Entonces este libro, dices que la palabra védico deriva desde el sánscrito, ¿no? Así es. Y que es verdad el conocimiento, y entonces en este libro de Rahu Ketu, ahí es donde viene mencionado lo del horario sideral. No, en realidad vienen muchos más libros. Ese fue el primer libro que, digamos, me invitó a estudiar todo esto, pero después hubo otros libros, sobre todo de Bipin Behari. Bipin Behari estudió economía en Estados Unidos, entonces su lenguaje era muy parecido a lo que yo ya había leído en inglés y me fue mucho más accesible empezar a estudiarlo. La astrología védica, uno de sus rasgos principales es que se basa en el horario sideral, que a diferencia del horario tropical, se refiere a la posición de los planetas donde realmente están. Porque es increíble que la astrología védica, que tiene una antigüedad de más de 5,000 años, es coincidente con los estudios actuales en astronomía que hace la NASA. La astrología occidental todavía utiliza el horario tropical, el cual se basa en las estaciones del año. Es decir, el primer día que inicia la primavera, inicia el primer signo solar, que es Aries. Sin embargo, si volteamos a ver el sol y le quitáramos la luz, veríamos que las estrellas que están atrás no son Aries, sino Piscis. Hay 23 grados de diferencia entre el horario tropical y el horario sideral. Y definitivamente la primavera no entra el 21 de marzo. Es variable. Este año entró el 19 y a las 4 de la tarde. Sí. Cosa que años anteriores había entrado el día 20 a las 4 de la mañana. Así es. Se movió, pero la medición de los estudios astronómicos son complejos porque implica ponernos de acuerdo en ciertas características. Por ejemplo, arriba y abajo. No hay en el cosmos arriba y abajo. Nosotros consideramos que el norte es arriba y el sur es abajo, por la regla de la mano derecha, que es de acuerdo a la rotación de los planetas alrededor del Sol. Pero, por ejemplo, simplemente, ¿a qué horas amanece? Cuando el sol se asoma, cuando pasa la mitad del sol
o cuando el sol está completo en el horizonte. Es una cuestión relativa donde nos necesitamos poner de acuerdo. Exactamente, son conceptos que están establecidos y sobre eso nos basamos. Exacto. Y los tomamos como si fueran ley. Pero... Como por ejemplo, los días de la semana. Los 7 días de la semana corresponden a los 7 astros visibles por el ojo, es decir, sin telescopio. Lunes de Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes para Venus, sábado de Saturno y Sunday o domingo el Sol. Y es un arreglo que tenemos ancestral, que se formalizó con Aureliano en la época romana en el siglo III. Sin embargo, así como tenemos los nombres de algunos planetas en los días de la semana, existen muchas otras influencias que nosotros no vemos. Casi todo esto está en sánscrito. Por ejemplo, la palabra gurú significa Júpiter, pero también significa maestro. Es decir, hay muchas palabras que utilizamos como yoga, como karma, como dharma, que son sánscrito antiguo, tan antiguo que incluso si rastreamos, por ejemplo, el origen de la unión. Claro, tienen un significado. Y el sánscrito karma es lo que piensa para la consecuencia de lo que hacemos, bueno o malo. La ley de acción y reacción. Exactamente. Y dharma es la palabra que hace referencia a nuestro propósito de vida, que es una de las búsquedas más elevadas a través de la astrología. ¿Para qué sirve la astrología? La astrología la han estudiado todas las civilizaciones antiguas. No, la han estudiado, pero en vivo. Sí, observaciones profundas, completas, serias y además basadas en matemáticas, que de hecho ahí surgió la matemática. Exactamente. A mí me gusta mucho mencionar que el cosmos ha sido observado. Imagino aquellos entonces, esos cielos tan despejados, bellísimos. Claro. De hecho, yo viví en Tabasco muchos años, más de 20 años, y nosotros observábamos a simple vista la Vía Láctea. Exacto. Exacto. Pero aquí no la hemos podido Las matemáticas ver. Precisamente nacen para entender el movimiento de los astros. Y todas las culturas antiguas desarrollaron sus técnicas y su conocimiento astrológico. Llámense mayas, teotihuacanos, olmecas, egipcios, babilonios, sumerios y por supuesto los indios que vivieron o los hindúes que vivieron en el norte de la India. Hindúes porque también eran brahmánicos. De tal manera que la astrología es una herramienta. La gran diferencia, por eso decimos entre cuál es la verdadera astrología, la gran diferencia entre la astrología tropical occidental y la antigua hindú es que la antigua hindú tiene unos fines más espirituales. La astrología tropical occidental se ha centrado mucho en la psicología de las personas. Sin embargo, para muchos hindúes, a veces hasta con un poco de morbo, dicen, ¿yo para qué quiero saber mi personalidad si tengo 54 en mi caso, viviendo conmigo? No, la astrología es una ciencia antigua, es una ciencia porque se estudió, digamos, a partir de los Vedas y se ha continuado en su estudio y sus aplicaciones, pero es una ciencia que nos permite conocer aspectos mucho más profundos de nuestra vida, como por ejemplo, ¿a qué venimos? ¿Cuál es nuestra misión, nuestro propósito en la vida? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mencionamos que los más grandes sabios de los antepasados, como Nostradamus, Galileo, Kepler, pues ellos estaban conociendo la astronomía y también de ahí sacaban su información y su ciencia. Exacto, yo tuve oportunidad de ir a la Casa de la India en Madrid en una exposición donde presentaron textos, copias de originales de Nostradamus, de Galileo y de Johannes Kepler, con gráficos igualitos a los que se utilizan en la astrología hindú, es decir, con el gráfico del norte de la India, haciendo cálculos que para la Edad Media, con un enorme nivel de precisión. Increíble. Sí, fascinante. Y desde luego que, haz de cuenta, digo para nuestro público, si sabemos que la luna mueve las olas del mar cada vez que se hace de noche, ¿cómo no vamos a considerar que el resto de los astros, que son muchísimo más grandes, influyen directamente Ahora, sobre nosotros? Ahora, es muy interesante. Aun cuando no sepamos cómo funcionan ciertas cosas, no quiere decir que no las podamos aprovechar. Difícilmente alguien conoce cómo funciona por dentro su celular. Tendría que estudiar electrónica, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no podamos usar un celular. De igual manera, existen influencias cósmicas que no sabemos
cómo funcionan, pero sabemos que funcionan y podemos conocer acerca de la influencia que tiene la luna, por ejemplo, para mover la marea, pero también para regular los ciclos menstruales de las mujeres, ¿cierto? O los ciclos agrícolas. Y es energía, es vibración, es frecuencia, es de lo que trata nuestro programa. Haz de cuenta, el sol nos calienta, pero nos irradia, pero nos ilumina, pero penetra incluso y nos da vitaminas K y D, todos los beneficios que nos brinda el sol. Pero, y todos los miles de soles y astros que hay en el universo, todos ellos están y tienen una influencia sobre nosotros que podemos estudiar a través del conocimiento antiguo que nos fue legado. La astrología suele ser criticada como pseudociencia, pero es una sola razón, porque no podemos experimentar, no podemos mover astros para ver cómo influyen. Los astros se mueven de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a sus tiempos, en sus propias elípticas, y lo más que podemos hacer es sacar experiencia de los eventos anteriores y sacando conclusiones para determinar en qué nos afectan y además en qué le afecta a cada quien, porque como nacemos y tenemos esta irradiación de inicio, nuestro nacimiento, quiere decir que la configuración energética es diferente. Eso se aplica mucho en el Ayurveda, que es otra de las ciencias antiguas hindúes, que aplica, digamos, la energía de las personas con lo que deben alimentarse, con lo que deben comer, con lo que les hace bien, porque cada organismo es diferente y lo que le hace bien a unas personas puede que no le haga bien a otras. Exactamente, la filosofía ayurvédica contempla 3 aspectos físicos de la persona que se manifiestan y entonces da sus características. Y esas se determinan en función de las posiciones de los astros en el momento, lugar y hora de nacimiento, es decir, en una carta astral hecha en horario sideral para que realmente esté en la posición de los planetas donde realmente estaban. Es decir, cuando se hace una carta astral, pudiéramos voltear a ver al cielo y decir, el Sol ¿dónde está? La Luna ¿dónde está? Marte, Mercurio, Júpiter, Venus. Y todo esto nos puede permitir conocer más de nosotros mismos. ¿Y eso qué tiene que ver con la ecología y qué tiene que ver con el cuidado del medio ambiente? Pues algo muy sencillo. La búsqueda de la astrología desde un enfoque espiritual es la búsqueda de la paz interior. Si una persona no tiene paz interior, se vuelve destructiva. Nadie cuida su lugar, su espacio. Nadie cuida su lugar, su espacio, si está enojado con ese lugar o con ese espacio o consigo mismo. El cuidado del medio ambiente tiene que ver entonces con la conciencia de nuestro papel en la tierra, de nuestra oportunidad de vivir y de cumplir esas metas a las cuales cada quien, de manera individual, cada quien ha venido. Menciónanos lo de Ptolomeo en la Biblioteca de Alejandría. Ese es un dato muy interesante. Claudio Ptolomeo fue un alejandrino que le encomendaron compilar el conocimiento astrológico antiguo de ese momento. Y entonces él estudió la astrología babilonia, sumeria y por supuesto la de los hindúes antiguos y los propios egipcios. Y él sacó un libro que se llama Tetrabiblos. Tetrabiblos es un compendio, digamos que es la base de la astrología que después se diseminó por todo el mundo. Y Claudio Ptolomeo aportó cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes para mí es que aportó la naturaleza energética o la influencia energética de algunos planetas sobre la Tierra. Y dijo cosas muy interesantes, como por ejemplo que Saturno genera frío y sequedad. Y Marte genera calor y sequedad. De tal manera que si la posición de Saturno y de Marte compromete la situación de la Tierra, quiere decir que la Tierra recibe por un lado frío, por Saturno, y por otro lado calor, por Marte, y eso genera un choque térmico que causa problemas en el mundo. Es decir, y eso que estás diciendo es muy importante porque realmente el aspecto y la influencia que nos dan los astros, no nada más a nosotros, a todos los seres vivos, a la misma Tierra, nos afecta en general, claro, a todos. Claro. Las estaciones del año, más secas, más frías, todo tiene que ver, pero también con el temperamento. Mencionaste a Saturno, mencionaste a Marte, y Marte pues es el guerrero que hace, no sé, la sangre llega a las venas, y las personas que están afectadas por Marte o en los momentos específicos pues tienen esa vitalidad. Y siempre tiene el aspecto positivo y el aspecto negativo. Marte imprime acción, actividad, vitalidad,
fuerza, coraje, valor. La justicia. Pero también enojo, odio, Sí. rabia, conflicto. Las guerras. Exactamente. Ajá. La astrología, entonces, es una herramienta que nos puede permitir conocernos mejor a nosotros mismos. Y en la medida en que avancemos en ese sentido, nos permite alcanzar una mayor paz interior. Las respuestas de por qué nací, qué vine a hacer, de qué cuento, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son los tiempos. Por ejemplo, en la astrología védica hay una herramienta que se llama Vinshottari Dasha, que es sánscrito, que habla de los periodos que nos toca vivir con fechas concretas. Y eso habla de las lecciones de aprendizaje que nos toca desempeñar. Un ejemplo rápido. Si yo tengo un planeta que me genera riqueza, me favorece la riqueza, y un planeta que me favorece la pobreza, no es lo mismo que se active uno primero a lo largo de la vida que el otro. Porque la lección de vida, nacer rico y morir pobre, es totalmente diferente a nacer pobre y morir rico. Exactamente, eso me interesa muchísimo para las conclusiones porque es un dato súper importante. Pero entonces retrocedemos un poquito y nos vamos otra vez con los olmecas y los mayas, porque justamente los olmecas, hablando de aquellos cielos tan despejados de aquellos entonces, estamos hablando de olmecas, la cultura madre, la primera cultura, la que posteriormente se dividió en 12 tribus que recorrieron América y se establecieron en diferentes partes de la República Mexicana y de Centroamérica. Entonces, esa cultura olmeca tenía esa curiosidad, ese respeto por la astronomía y las matemáticas que evolucionaron pero grandemente. Yo quisiera saber algunos de los que estamos. ¿Habremos podido llegar a esos niveles de estudio, de concentración, de respeto de esas? ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, tuve la fortuna, como te mencioné, de estar trabajando en el Museo de la Venta varios años allá en Tabasco, en un taller que se llamaba Pintando con los Olmecas, y claro, pues me estuve documentando y estuve haciendo esas contemplaciones fantásticas de las piezas que son magistrales. Increíble. Las cabezas olmecas. Si actualmente, le decía yo a mis alumnos en varias ocasiones, tuviéramos las herramientas y el conocimiento y la capacidad, no haríamos la obra tal y como ellos las realizaron. Sí. Y cada cabeza es de un personaje diferente. No es que nada más le pusieron ojos, nariz y boca. No, son personajes los que ellos plasmaron en esas cabezas gigantescas, escultóricas, maravillosas. Sí. Y los monolitos están, no, deja. Sí, y en realidad lo que ha ocurrido es que solemos pensar que porque vivimos en una época con muchos aparatos electrónicos y con muchos avances en muchos sentidos, pensamos que la gente antigua era ignorante. Y es exactamente al revés. Existen muchos campos en donde ellos tenían un conocimiento mucho más desarrollado que el que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos necesitado menos ese tipo de conocimientos. Pero un agricultor sabe que si no regula el inicio de una cosecha, de un sembradío, no lo hace de acuerdo a las fases de la luna, no prospera, no funciona. Es decir, es conocimiento empírico que se va acumulando a través de generaciones. Y de esta manera podemos analizar las ciencias antiguas, las civilizaciones antiguas, con esos grandes enigmas de cosas que en realidad seguimos tratando de entender. ¿Cómo hicieron pirámides con esas dimensiones? Te voy a hacer un pequeño paréntesis al respecto que dijiste de que lo cultivando la tierra. Y hace rato estábamos en una plática y mencionamos las zonas azules, las personas longevas que viven muchos años, pero que se ha comprobado que entre sus hábitos de vida tienen contacto con la naturaleza. Y quise interrumpirte porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y justamente el contacto con la naturaleza, las gentes del campo, los que tienen esa actividad de día a noche, bajo el sol, sembrando, trabajando la tierra, ellos son más saludables, más benéficos, viven más tiempo, claro, que tienen una buena alimentación, etcétera, etcétera. Esto es conjunto, desde luego que qué interesante.
todos los aparatos eléctricos, ¿sí? Suspender un momentito y nos vamos a una breve pausa. Muy bien. Vamos, se echaron los dos bloques juntos, ¿verdad? Entonces, ¿ya va a ser el tercer bloque? Válgame. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a una pequeña pausa. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan en cada programa y enseguida regresamos. Sí, por motivo del... Healy es nuevo, Healy es diferente y Healy es extremadamente versátil. Esta pequeña innovación es el primer dispositivo portátil controlado por smartphone que ofrece una ayuda fácil en todos los ámbitos importantes de la vida con el uso de frecuencias. Healy analiza las frecuencias que necesitas ahora mismo. A continuación, el aparato inteligente aplica corrientes suaves y frecuencias personalizadas a tu cuerpo a través de sus electrodos. Refuerza tu equilibrio y armoniza los desequilibrios. Condición física, salud y belleza, interior y exterior. Healy, más de 120 programas para prestarte ayuda energética a ti, a tu cuerpo y a tus células. Cada célula de nuestro cuerpo es una pequeña central eléctrica que produce energía constantemente. Hay algo especialmente importante para esto, el voltaje de la membrana celular natural. Y aquí es donde Healy entra en juego. Con los programas de Gold Cycle de Nuno Nina, que se centran en reequilibrar tus células. Healy también cuenta con programas adecuados para muchas otras aplicaciones. Programas para tratar el dolor de cabeza o de espalda, pero también para estudiar, para la concentración, para exámenes. Healy puede ayudarte incluso con la depresión, los trastornos del sueño y el estrés. Los programas Healy Beauty están pensados para reforzar tu belleza interna y externa a nivel energético. En el deporte, Healy pretende fomentar el rendimiento, los músculos y la regeneración. En casa o fuera, en tu tiempo libre o en el trabajo. Nosotros creemos que la salud empieza con un buen equilibrio en todos los aspectos de la vida. Esto es lo que Healy representa. Tecnología portátil de vanguardia fabricada en Alemania según los criterios más exigentes. Basado en el uso de 2.000 terapeutas de todo el mundo que han tratado a nada menos que 500.000 pacientes. Healy, para mí, y para ti, y para todos. Y bueno, retomamos con nuestro invitado, el doctor Rogelio Ríos González, y nuestro tema, la verdadera astrología. Bueno, tenemos saludos, Danis Carla, como siempre, es nuestro radio escucha, un abrazote. Alondra Ríos, te manda saludos especiales. Isela Graniel, gracias. Desde Tabasco, saludos maestra y a su invitado de hoy. Gracias por compartir este tema y a todos los que sabemos que nos están escuchando
pues también un saludo muy afectuoso a cada uno. Y entonces continuamos con nuestro tema. Estamos hablando de la verdadera astrología. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Ok. Entonces, doctor, nos estabas mencionando acerca de, bueno, vamos a hablar de la personalidad, pero nos habías dicho que si en los horóscopos te dicen tu personalidad, pues en realidad tú ya tienes no es tan relevante, de claro. conocerte. Sí, porque si profundizamos acerca de los beneficios de la astrología, nos daremos cuenta que un horóscopo o una carta muy sencilla con horario tropical me va a decir cómo soy. Es poco relevante si lo comparo al hablar de la misión de mi vida, el propósito de mi vida, de los momentos en que me toca, por ejemplo, aprender o experimentar ciertas cosas. Y todo eso se puede ver con una carta astral hecha con horario sideral, con las técnicas hindúes, en donde no solo hay 12 signos solares, sino además hay 27 signos lunares, que en combinación dan una aportación de información mucho más amplia y extensa y que nos permite profundizar y conocer mucho mejor quiénes somos y a qué venimos. Y bueno, también mencionaste algo de la era de Acuario. Sí, la era de Acuario es un mito muy interesante porque hace más de 100 años un grupo de ocultistas, de esotéricos, empezaron a promover esto de la era de Acuario, pero está medida con horario tropical. Es decir, que hacia donde está la inclinación en este momento de la Tierra en su giro de rotación, no está inclinada hacia Acuario. De hecho, faltan más de 200 años. Todavía estamos en Piscis. Es decir, la medición hecha para argumentar que estamos entrando a la era de Acuario está mal medida. No se sostiene. Si ustedes se meten a cualquier computadora y buscador ponen la era de Acuario, hay un montón de argumentos que señalan que no estamos cerca de la era de Acuario. Además, la era de Acuario, aunque se refiere al humanismo y a ese tipo de cuestiones, venimos de la era de Piscis y Piscis es más espiritual que Acuario porque el movimiento es retrógrado. Hay por ahí un escrito que publiqué en la Ciudad de México y curiosamente en India, precisamente acerca de lo que es la era de Acuario y cómo ha sido pues algo que se ha utilizado más como una moda que una realidad. Y bueno, realmente como que han tenido ansia de que ya vamos a entrar a la era de Acuario y ya estamos en la era de Acuario y todo eso. Pero cada era tiene ¿de qué periodo son cada era? Estamos hablando de casi 26,000 años. Los movimientos de la Tierra son interesantes, ¿no? La rotación, día noche, la traslación, que sería alrededor del Sol, y tenemos este movimiento de inclinación que es muy similar al movimiento que hace un trompo cuando pierde fuerza y que se empieza a inclinar. Y ese movimiento hace que, dividido en 12 partes, estemos hablando de 2140 años, que es lo que se le considera como año platónico, que fue, digamos, uno de los escritos de Platón donde se le mencionó. De tal manera que son muchos años, y bueno, quisiéramos que llegara una nueva era y que cambiara la humanidad y que fuéramos más ecológicos y todo, pero no va a ser con una medición a gusto, ¿no? A nuestro gusto. El horario tropical se basa en las estaciones del año y sí tiene impacto e influencia sobre nuestro estado de ánimo y a veces sobre nuestra personalidad, pero hay muchos elementos más que no resisten una comprobación. Recordemos que la astrología que es útil es la astrología que es demostrable. Y además que te ayuda a tu vida, a la secuencia, que podemos confiar en ella. A organizarte. Exacto. Algo mencionaste de la ola, a subirme a la ola o frenarme y no estar, como muchas veces lo hemos hecho todos, ir en contra de la corriente. Sí, el astro que te está influenciando en ese momento de tu vida te está diciendo alto, es inútil estarse chocando contra es como hacer pared. Una carta astral en donde el horario no tiene precisión. ¿Qué ocurre? Pues que la carta que estás interpretando ni siquiera es tuya, ni siquiera aplica a ti. Para poder hacer un ejercicio astrológico y poder estudiar realmente los beneficios de la astrología védica sideral, tienes que partir por tener los datos correctos de tu hora, lugar, fecha de nacimiento. Y bueno, muchos no tenemos ese dato, no tenemos esa información o esa asesoría y definitivamente, siendo muy conscientes, sí nos damos cuenta en qué momento es pertinente avanzar y en qué momento es necesario detenernos. Claro.
De hecho, hay técnicas muy desarrolladas para estimar la hora de nacimiento de aquellos personajes que en la antigüedad se sabe cuándo vivieron, pero no se sabe con precisión cuándo nacieron, y mucho menos la hora. Personajes como un Leonardo da Vinci. Existen sitios en India donde se hacen propuestas y se debaten. La hora de nacimiento, por ejemplo, de Jesucristo, de Buda, de Mahoma, se hace todo un análisis porque las vidas o la biografía de aquellos personajes y de muchísimos otros, llámense militares, artistas, llámense inventores, tienen su carta. Y permíteme tantito. Sucede que está establecido que las influencias astronómicas de cada personaje, que se comprueba con los grandes artistas, mencionaste Gauguin, Van Gogh, algunos pintores del Renacimiento tan importantísimos, tuvieron su éxito o su euforia de conocimiento de obra muchísimos años después. Entonces, lo que se dice en astrología es que tus astros te siguen aspectando después de muerto. Así es. De hecho, hay dos principios fundamentales para poder aplicar la astrología hindú, que es el karma, el conocimiento del karma. Es decir, todo lo que hacemos y pensamos tiene una consecuencia. Y el otro es la posibilidad de la reencarnación, de que volvemos a nacer y volvemos a cumplir, porque una sola vida no sería suficiente para adquirir todo el tipo de lecciones que nos ofrece este mundo. Tenemos que volver a nacer para tener experiencias diferentes, ya ser hombre, ser mujer, ser rico, ser pobre, ser deportista, ser artista, hay infinidad de oportunidades de crecimiento que solamente a través de varias vidas o de muchas vidas podemos acumular este conocimiento. Es muy interesante abrirnos a esa posibilidad. Y bueno, entonces, ¿qué sugerimos? ¿Qué decimos al respecto de las cartas? Tenemos un planteamiento de fecha, ya tenemos hora, ya tenemos exactitud de localización, en dónde nació, qué día nació, a qué hora nació, y entonces se hace un trazo geométrico. Se hace hoy en día con sistemas computacionales que se han desarrollado tanto que incluso están hasta en un celular. Ya con la capacidad de una app se pueden utilizar softwares en donde podemos hacer una carta astral con relativa facilidad. Mi sugerencia es que busquen gente que tenga realmente la formación y la preparación para no estar haciendo cartas de cáliz, ¿no? Al tanteo, en donde les puedo platicar, por ejemplo, yo sé de gente que hace horóscopos y lo único que hace es sentarse y escribirlos. No revisan los astros. Porque ha llegado a un nivel tan comercial, tan exigente, que lo que se requiere es velocidad. Y si tú quieres hacer un análisis real de la posición de los astros y sus efectos, no podrías hacer horóscopos cada semana. O hay público que te está pidiendo cosas como que si me va a querer o me va a dejar, o si mi hijo va a regresar. Y cualquier inquietud de las personas es válida, ¿no? Si alguien quiere saber si lo aman o no, si va a tener el empleo o no, si se va a ganar este premio o el otro, o si va a pasar. Y lo más importante del conocimiento es cómo me dirige la vida para que yo llegue a los objetivos que quiero, o tengo necesidad de cambiar de objetivo. Y lo más importante, Yolanda, es que sea sin fanatismo. El fanatismo es una señal de ignorancia. Aquel que dice hoy no salgo a la calle porque Mercurio está retrógrado es porque no entiende la astrología. La astrología son energías que generan tendencias. Es como salir a correr a las 6 de la mañana o salir a correr a las 3 de la tarde. Por supuesto que el sol de las 3 de la tarde baja tu rendimiento como atleta, pero esa es la tendencia. La decisión si sales en la mañana, en la mediodía o en la noche es tuya. Las energías cósmicas generan entonces tendencias energéticas, pero tú puedes decidir hacerlo o no hacerlo antes o hacerlo después. Es decir, el libre albedrío sigue aplicando en nuestras vidas porque somos nosotros los que vamos tomando las decisiones y vamos viviendo la consecuencia a lo largo del tiempo de todas esas decisiones. El fanatismo es señal de ignorancia, de incomprensión, y es el abuso que tienen algunas personas con un poquito más de conocimiento sobre las otras, generándoles miedo.
Y desde luego que pues necesitamos tener esa información. Sí es muy conveniente que lo sepamos. O sea, ¿por qué? Hay un dato muy bonito, por ejemplo, al respecto de Júpiter. O sea, cada astro, a lo mejor nos pudieras mencionar de cada astro cuáles son las características más importantes. Uy, se me está acabando el tiempo. Rapidísimo. Pero hablando de, bueno, sí. Sí, a ver, mi caso personal. Yo estudié astrología 2002, 2003, 2004 y me di cuenta que tenía una fecha en donde yo iba a recibir o a vivir algo maravilloso, algo de muy buena suerte. Y yo no tenía ni idea qué, pero se daba en mi carta con la activación del periodo grande de Mercurio. Y se activaba el 28 de septiembre de 2007. Y yo, 3 o 4 años antes, me hacía muchas preguntas y hacía muchas revisiones acerca de qué pudiera ser eso. Bueno, 10 días antes de esa fecha, una persona que tenía un curso pagado para irse a España no podía ir. Y me preguntó, ¿vas? Y fui. Y en septiembre, el 28 de septiembre de 2007, tuve la oportunidad de hacer un viaje, todo pagado un mes, al municipio de Valladolid, a una pasantía municipal, de algo que ni me tocaba, pero que en realidad sí me tocaba. Como dice aquella frase, lo que te toca, te toca. Es decir, como dicen, aunque te quites o aunque te pongas, lo que te toca, te toca. Definitivamente, pero también estamos hablando de las frecuencias de energía de mi línea vertical imaginaria o a lo mejor una espiral descendente o ascendente, en donde el punto medio hacia arriba es saludable, es benéfico, porque estamos bien y vibramos. Exacto. En la frecuencia. Por eso decía yo que la influencia planetaria tiene aspectos positivos y negativos, y esa influencia puede generar que una persona caiga en lo negativo o aproveche y vea la parte positiva. Más que nada tenemos que mantenernos en respeto y fluir, permitir, aceptar, pero respetar, entender qué necesidad de estar haciendo oposición o guerra. Vamos a tener que ir a un pequeño corte. Muy bien. Y pues ya casi se nos acaba el programa y esto está súper interesante, la plática con Rogelio. No saben, es fascinante de interesante. Enseguida regresamos. El galardón Compris ya está aquí y ya estamos listos. ¡Ya estamos listos! Y tú serás nuestro invitado de honor al gran festejo del Día del Periodista y a la entrega del tradicional galardón Compris 2024. La presea más emblemática y codiciada, otorgada al ámbito periodístico, artístico y personalidades más destacadas en la sociedad. Viernes 14 de junio, Palacio de Castilla, baile, cena, show y botella de tequila por mesa y rifas. A bailar con el mejor DJ de corte internacional, César Cosío. La inigualable voz del Cabito Carlos Luna. Y seguimos con la fiesta, con el rock clásico detrás. Invitan Rosticería Rizo del Mercado Corona. Optométrica.
tú, tienes que vivirlo. Boletos al 33 34 77 77 35. Y aquí con nuestro invitado Rogelio Ríos, así como a cada uno de nuestros invitados para que participen y se sumen a nuestro programa de conciencia ambiental, pues la pregunta obligada a cada uno de ellos y es, bueno, hoy que es el Día Internacional del Medio Ambiente, ¿cuál es tu aportación a nuestro medio ambiente? Bueno, yo creo que cada quien tiene que actuar desde su trinchera, desde no tirar basura hasta no contaminar. Pero hablando con el tema de la astrología, creo yo que es muy importante entender que si las personas no están bien consigo mismas, no están bien con su entorno, llámese entorno social, familiar o con su entorno natural. Para estar bien con uno mismo se requiere cierta información, se requiere conocernos, se requiere tener esos elementos que nos permitan saber algunos porqués de nuestras vidas. Porque hay muchas cosas que parece que fueron entregadas como en un paquete, ¿no? Como nacer hombre, nacer mujer, nacer en una familia o en otra. Todo eso tiene una explicación en un sentido de aprendizaje y a través de la astrología hindú, a través de la astrología védica, es posible conocer esos elementos y entonces, al conocernos mejor y mejorar nuestra paz interior, mejoramos la paz con nuestro medio ambiente. Y así como decíamos, el respeto, la atención que le debemos de tener a nuestra casa no es nada más de la puerta hacia adentro, es de la puerta hacia afuera. Es nuestra casa y es para nuestro propio beneficio. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál sería tu ideal para que salvemos a nuestro planeta ahora que está en caos? Yo creo que el ideal tiene que ver con abrirnos, con reconocer, con cambiar ese antiguo enfoque de costo-beneficio de solo hago lo que me conviene. Hay que entender que no somos solos, que no somos independientes, que no somos libres de hacer lo que queremos, que tenemos un compromiso no solamente con la sociedad, nuestra familia, también con nuestro planeta. Entonces, el ideal sería, en mi opinión, que tuviéramos ese nivel de conciencia, de conocimiento de nosotros mismos y de lo que todo nos rodea, abriéndonos a aceptar todas aquellas cosas que en lo poco o en lo mucho podemos hacer por el bien de nosotros mismos, curiosamente, pero sobre todo por el bien de nuestro planeta y de los demás. Definitivamente, Día Mundial de nuestro planeta, tenemos que unirnos, tenemos que hermanarnos todos y como les he mencionado, es una frecuencia muy elevada el querer compartir, colaborar, apoyar. Necesitamos dejar abajo, afuera, lejos, para que no nos enferme el victimismo, que está en una frecuencia muy baja, el me hizo, me afectó, me quitó, me ganó, todos esos me hicieron que de nada te sirven y te mantienen en una frecuencia de vibración muy baja. El estar enojados, peleando, reclamando, pues empecemos a vibrar en una frecuencia de amor, de paz, de agradecimiento, de cordialidad, de compañerismo y entonces sí, nos unimos y colaboramos para ayudar a nuestro medio ambiente. Es conciencia lo que necesitamos. Pero Rogelio, ¿qué es lo que nos puedes agregar? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué te quedó en el tintero? A mí, algo que me llamó mucho la atención en la investigación que hice durante varios años estudiando astrología, fue la primera frase que puso Claudio Ptolomeo hace 22 siglos. Él puso, es una práctica común en la gente calumniar todo lo que es difícil de lograr. Todo lo que imaginan que cualquier cosa que ellos mismos no sean capaces de hacer, entonces nadie lo puede hacer. Esa es una actitud crítica que prevalece hasta nuestros días. Y aunque es humano criticar, enojarnos, etc., tenemos que entender que esa vibración no nos lleva sino al conflicto. ¿Sabe? El ser humano en su interacción solamente tiene dos opciones: rivalizar o cooperar.
En la medida en que aprendemos a cooperar, en esa medida construimos para nuestro propio bien. Saber ganar y saber perder, pero más que nada, dejar de competir. Somos todos uno. La rivalización ha generado muchos problemas. Incluso podemos decir que como sistema económico, pareciera que para que haya algunos ricos, tuviera que haber muchos pobres. Y eso es una conciencia de poca abundancia, ¿no? Una conciencia limitada de lo que en realidad es la riqueza y de la manera como podemos vivir felices. Mira, ahorita nos vas a decir cosas importantes hasta de la astrología que tenemos que investigar, pero primero dinos en dónde pueden localizar. Es muy fácil, les puedo dar mi número telefónico, es el 33 29 32 98 33. Lo repito, 33 29 32 98 33. Me pueden escribir ahí un WhatsApp y con mucho gusto. He hecho muchas cartas. Yo de 2002 a 2015 hice más de 2000 cartas de personajes famosos. No lo hacía para la gente. En 2015 me empezaron a pedir cartas y fue cuando empecé a hacerlo para la gente. Entonces tengo algunos años ya trabajando en esto. Además de las veces tenemos 10, 15 WhatsApp que nos llevan, que nos llegan. Aquí no están reflejados. Aquí nada más tenemos a Dani, a Alonda Ríos y a Isela Graniel. ¿Crees que podemos aportarle una carta? Claro, con mucho gusto a quien nos escriba en primer lugar, derivado de este ejercicio tan bonito. El número del 1 al 15. ¿Qué les parece el 11? Que es un número mágico. El número 11 se les va a informar, no está aquí, está en los WhatsApp y se les va a informar que se ganaron una carta astral. Y recuerden, sin fanatismos, con conocimiento podemos obtener cosas interesantes, muy interesantes para nuestras vidas. Es mucho lo que tenemos que saber acerca de la astronomía y de la astrología, de los astros, y es fascinante. En internet tenemos información y también tenemos al doctor que nos puede dar una guía. Pues no me queda más que agradecerte, Rogelio, por tu presencia, a Aida, a nuestros colaboradores que ahora son 2, y desde luego a nuestro maravilloso público, deseando volver a verlos el próximo día miércoles a las 5 de la tarde y deseándoles desde luego una semana plena en bendiciones, porque hoy vibramos en la frecuencia que nos están aspectando desde nuestro nacimiento los astros. Muchas gracias. Hasta luego. Saludando a nuestro planeta. Te esperamos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde por Escarabajo Radio, la radio que se ve. Gracias. Pero no tiene luz, cabina.